ajustar un poquito esto. Ya. Ya, bueno, buenas noches ya, hermanos. Si pueden abrir sus Biblias, en Zacarías, capítulo 12, vamos a comenzar desde ahí donde quedamos la semana pasada. Así que acompáñenme en sus textos en el libro de Zacarías. ¿Ya? Como dije la semana pasada, desde el capítulo 9 en adelante son profecías, son realmente dos profecías o dos cargas, así también se traduce, que no tienen fecha, que fueron posterior a los mensajes de las visiones y también de lo que hablamos la semana pasada acerca del ayuno. Entonces, estas dos cargas o profecías son desde el capítulo 9 al 11, y la segunda, como comienza el capítulo 12, versículo 1, es profecía de la palabra de Jehová. Esta es la segunda carga, que es del capítulo 12 hasta el capítulo 14. Así que vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir en este pasaje, en esta noche, y le invito a que podamos orar para que el Señor nos dirija y que podamos realmente entender este pasaje y aplicarlo a nuestra vida. Oremos. Padre, gracias Señor por este día. Gracias Señor porque podemos reunirnos, podemos estar juntos a pesar de las limitaciones. Gracias Señor porque podemos abrir tu palabra, podemos examinarla, podemos realmente ser enseñados por ti, comprender tu escritura, y ayúdanos Señor en este tiempo para que podamos realmente crecer, para que podamos entender, para que podamos llevar todo esto a nuestra mente y a nuestro corazón y vivirlo de tal forma que cuando nos vean puedan ver a una persona regenerada, una persona santa, piadosa, que te sirva a ti. Gracias Señor por este tiempo. Ayúdanos que tu Espíritu nos esté guiando y que tú puedas hablar tu palabra con claridad, tu mensaje, y que llegue a nuestros corazones en esta noche. Ruego por cada hermano, diferentes cosas que ellos están pasando, que tu palabra impacte hoy día su corazón, de que pueda ser de edificación, de ánimo, y que tú, Señor, puedas glorificarte por medio de este estudio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar el capítulo 12, ¿ya? Hay algo importante antes de leer todo esto, y es que estos tres capítulos tienen palabras claves, ¿ya? Eso es muy importante cuando nosotros estudiamos las escrituras, es encontrar las palabras claves, porque las palabras claves nos van a decir o nos van a apuntar hacia dónde el Señor, el profeta o el apóstol, en otros casos, quiere llegar, ¿ok? Y la palabra clave en estos tres capítulos, yo las tengo aquí subrayada en rojo, y están durante los tres capítulos, es la palabra en aquel día, ¿ok? Entonces, si quiere la nota, la palabra clave es en aquel día. Lo menciona muchas veces, a veces también dice en aquel tiempo, el día de Jehová viene, también hablando como del mismo concepto. Entonces, vamos a hablar en esta noche de aquel día, ¿ok? Entonces, debemos preguntarnos cuál es aquel día. Porque estamos en los tiempos de Zacarías, que era un sacerdote, ¿cierto? En tiempo en que se reconstruyó el templo, en que se reconstruyó la ciudad, en tiempos antes de Jesucristo. Entonces, en aquel día puede significar dos grandes acontecimientos, dos posibles grandes acontecimientos. Entonces, en aquel día puede significar o en la venida del Mesías, o puede significar en la segunda venida del Mesías.
Entonces, que obviamente nosotros lo vemos con más claridad porque nosotros ya estamos más avanzados en el tiempo, y que aquí se ve, vamos a ver trozos de las escrituras que hablan de la primera venida de Cristo, como también de la segunda venida de Jesucristo. Pero lo importante aquí, hermano, es que entendamos que para Dios esos dos días son gloriosos. El día de la encarnación y el día de la segunda venida de Jesucristo, que se puede llamar el día de la resurrección, el día del juicio, el día de la venida del Rey. Entonces son días demasiado espectaculares como para Dios, y Dios lo está marcando claramente en estos 3 capítulos. Entonces vamos a leer capítulo 12, versículo 1. Dice lo siguiente: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y esto es muy importante, y fue un versículo que me llamó mucho la atención, la introducción que el profeta da al Señor, ¿cierto? Quien manda esta profecía. Y dice: Jehová, que extiende los cielos del hombre dentro de él, ha dicho. Es muy importante esto porque el Señor está marcando que el que creó los cielos y extendió todas estas maravillas que nosotros podemos ver hasta cierto límite con nuestros ojos, el que fundó la tierra donde nosotros tenemos puestos nuestros pies y vivimos y han vivido generaciones de generaciones, y más encima este mismo Dios es quien forma el espíritu del hombre, nos formó a nosotros, obviamente nos dio nuestro espíritu, y este mismo Dios es quien va a marcar el camino de la historia de esta tierra, de este universo y de nuestra vida, especialmente de cada uno en particular. Entonces, es muy, muy importante que veamos todo esto no como algo futuro simplemente y que tiene algo de importante, sino que tiene que ver con nuestro futuro, porque el Señor tiene nuestros espíritus o nuestra alma, que es intercambiable en la Biblia, en sus manos. Y Él va a mostrarnos en estos pasajes realmente lo que Él va a hacer con la tierra, con nosotros, ¿ya? Y lo que Él tiene preparado para todo su pueblo. Entonces dice el versículo 2, leamos ahí en adelante, dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. La copa era algo bien entendido para el judío, que era un símbolo de juicio, un símbolo de ira. Si quiere puede anotar ahí, no vamos a ir a esta cita por el tiempo, pero puede anotarlo para que lo lean en su estudio personal. Salmo 75:8, que habla de cómo Dios tiene en su mano estas copas de ira y cómo Él un día las va a desbordar sobre las naciones, sobre la humanidad, y cómo acá dice Jerusalén va a ser utilizado por Dios. Obviamente el juicio no va a venir sobre Jerusalén, esa copa de ira, sino sobre los pueblos de alrededor, contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Ahora, ¿cuál es este sitio contra Jerusalén? Hay un pasaje, en ese sí voy a viajar aquí sobre mis hojas, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, dice: y saldrá a engañar a las naciones que están, hablando de Satanás, que están en los 4 ángeles de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y mire lo que dice acá: y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Va a haber un día en la historia de la humanidad
cuando todo el mundo impío va a juntarse, y lo que realmente nos dice Apocalipsis 20 es que Satanás los va a juntar desde los cuatro extremos de la tierra, o sea, un número gigante de enemigos contra la ciudad amada. ¿Ya? Dice que van a rodear el campamento, rodear es sitiar el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento de los santos y la ciudad amada son el pueblo del Señor. Zacarías, fiel a su teología sacerdotal, utiliza el término Jerusalén, Judá, porque él lo entendía así, y él era un sacerdote. Pero Juan, acá en el Apocalipsis, ocupa términos como la ciudad amada, también ocupa el término Jerusalén celestial, etcétera, como también vimos la semana pasada. Entonces va a haber un momento de la historia que es el tiempo de la segunda venida de Cristo, cuando todos los pueblos se van a juntar para destruir a la ciudad amada, al pueblo de Dios que esté en aquel entonces. Y dice en este pasaje algo tremendo, y dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y eso me hace recordar lo que vimos también en una clase anterior, que la Jerusalén de Dios, la ciudad amada, el pueblo de Dios, en nuestro contexto, su iglesia, siempre va a estar segura. Vimos en el capítulo, para no equivocarme, capítulo 2, que esta ciudad, este pueblo, no iba a tener murallas, no iba a tener realmente protección física, sino que Jehová iba a hacer muro alrededor de esta ciudad, y muro de fuego. Y es exactamente lo que dice Apocalipsis capítulo 20, que descendió fuego del cielo, y recuerden que la ciudad amada está sitiada, están alrededor para atacar el campamento de los santos, pero desciende fuego del cielo, pero no consume a la ciudad amada, consume a los enemigos de Dios. Y en aquel entonces, versículo 10, el diablo es lanzado finalmente al lago de fuego. Lo que está diciendo acá Zacarías, capítulo 12, es que va a haber un día en que los enemigos de Dios en su plenitud y en su extremo en maldad se van a levantar contra el pueblo de Dios, van a querer destruir realmente al pueblo de Dios, pero Dios es la muralla de fuego de este pueblo y el Señor los vencerá. Mire lo que dice aquí el versículo 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargasen serán despedazados, y en que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Este ejército que se va a levantar contra la ciudad amada tiene pánico, o mejor dicho, tiene caballos con pánico, y también dice jinetes locos. Creo que al tener un ejército con caballos en pánico, con caballos acobardados, que eran la fuerza del ejército militar en esos tiempos, y más encima un jinete que lo cabalga con locura, lo que está diciendo es que el Señor va a confundir, incluso narra más abajo, de que entre ellos mismos se van a matar. Entonces está marcando cómo va a ser aquel día cuando el Señor venga y quieran destruir la ciudad amada. Él va a descender, especialmente allá marca con fuego del cielo, y va a confundir, va a herir a los enemigos. Algo muy importante es que se me olvidó decir, ahora me acordé cuando lo estuve viendo, otras palabras que se repiten mucho tienen que ver con los propósitos de Dios. Y las palabras que más vamos a encontrar a través de esto
¿Y cómo podríamos resumir este capítulo que va ligado al capítulo 13? Es que en aquel día el Señor hará temblar, herirá, librará, consumirá, defenderá y destruirá. Esas son las palabras que más salen conforme a la frase en aquel día. En aquel día dice que va a herir, va a consumir, hará temblar, destruirá, pero también en aquel día librará, también defenderá a su pueblo. Entonces sí, es importante tener eso en consideración. Ahí terminando el versículo 4 dice, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y eso me hace recordar, tal vez usted igual le hace recordar, a Segunda de Reyes capítulo 6, cuando estaba Eliseo con el criado, y el criado estaba muerto de miedo porque lo tenían sitiado, ¿se acuerdan? Pero Eliseo le dice al Señor que abra los ojos del criado para que él vea realmente la realidad de las cosas. Y el Señor se lo concede y el criado ve un ejército tremendo de caballos, de carros, que estaban en defensa de ellos dos, del remanente del Señor. Y eso es figura también de lo que será en aquel día. Va a parecer de que van a destruir a la ciudad del Señor, al pueblo del Señor, pero la verdad es que el Señor es su muro y es solamente Él contra todos estos enemigos realmente es más que suficiente para ganar la batalla. Entonces, de eso no habla este capítulo, de que va a haber un día en que el Señor va a realmente venir, va a defender a su pueblo, va a libertarlo y también va a herir, va a castigar a los que se levanten contra el pueblo de Dios. Versículo 6 dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Eso ahí si quiere puede anotar la cita para que después usted lo compare con Apocalipsis 21, versículo 2 y versículo 3, que realmente la Jerusalén celestial va a descender del cielo, como dice en aquel pasaje, y va a descender donde siempre estuvo esa ciudad. ¿Ok? Entonces aquí dice que otra vez será habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que, y esto, presta atención a esto porque esto es muy importante, el que entre ellos fuere débil, o sea, el más débil de los que moran en Jerusalén o de los creyentes o los del pueblo de Dios, dice acá que será como David, ¿ya? O sea, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre valiente, un hombre realmente fuerte cuando lo encontramos en la historia de los reyes. Y dice, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día, el pueblo de Dios será un pueblo fuerte, un pueblo realmente valiente, que obviamente va a estar preparado por Dios para soportar todas las cosas del día final. De tal modo que el más débil de ellos va a ser como David. Dice el versículo 9, y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y miren lo que menciona el versículo 10, porque aquí tal vez es uno de los pasajes más importantes, tal vez, que demanda también mucha de nuestra atención. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Dios dice acá que Él va a derramar sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y va a haber un momento en que mirarán a quien traspasaron, ¿cierto? Y llorarán, se lamentarán como quien pierde a su único hijo. Eso es lo que trata de decir aquí. Si vamos, por ejemplo, puede ahí acompañarme a Juan, acerca de este verso, hay solamente 2 citas cruzadas. Y hay otras que son también, pero más indirectas, pero directa, solamente estas 2. Juan 19:37. Estaba Jesucristo ya estaba crucificado, y este es el momento en que es traspasado por la lanza, ¿cierto? En su costado. Entonces, el versículo 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ese es Zacarías 12:10. ¿Ok? Entonces, según Juan 19, esta profecía se cumplió. ¿Ok? Guarda eso en su mente. Entonces, podemos ver de que acá está diciendo que se cumplió la escritura de que no será quebrado hueso suyo, y la otra que mirarán al que traspasaron. Pero Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, va a hablar también del mismo tema y dice lo siguiente. El capítulo 1, versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Acá lo que está hablando Juan es que cuando él venga en las nubes, o sea, su segunda venida, dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, está hablando de la segunda venida. La pregunta del millón, ¿cuál es la respuesta, cierto? Este versículo habla de la primera venida, cuando lo crucificaron, o este versículo habla de la segunda venida, cuando él descienda en las nubes, ¿cierto? Y todo linaje se lamentará por el que traspasaron. Y la respuesta son las dos, porque lo que dice Juan es que en ese momento se cumplió de que lo traspasaron, ¿cierto? Ahí se cumplió la escritura de que acá dice a quién traspasaron, Juan 19:37. Pero lo que se va a cumplir en el día final, cuando el Señor descienda, el día que esperamos y que muy pronto va a acontecer, es lo que dice Apocalipsis 1:7, que cada linaje de la tierra va a mirarlo y va a hacer lamentación por él, porque mirarán al que traspasaron. Al que traspasaron es la crucifixión. Y dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Lo mismo que habla en Apocalipsis, dice el versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Eso hace referencia a la muerte de Josías, este gran rey que estaba en batalla con el rey egipcio Necao, si no me equivoco, así se llamaba, y fue muerto, y se hizo por él incluso lamentaciones, y cada año se lamentaba el pueblo por la muerte de Josías, y le dolía como la muerte de un hijo primogénito. Entonces, en el día final, los judíos especialmente, pero aquí habla de que cada linaje, porque mire lo que dice el 12, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David, por sí, estos son el linaje real. Dice, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, Natán representa a los profetas, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví, los sacerdotes, sus mujeres por sí.
los descendientes de Simeí. Esto habla también de los escribas del pueblo, por sí y sus mujeres por sí. Y termina diciendo, versículo 14, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Lo que trata de decirnos esta escritura es que cada persona que ha existido en la humanidad y que existirá en aquel día se va a lamentar. Familias de reyes, de sacerdotes, de profetas, de eruditos y de cualquier linaje que haya sobre la tierra. En ese momento todo ojo le verá y todos van a lamentar que realmente rechazaron al verdadero Mesías, a Jesucristo, nuestro Rey. Versículo 1 del capítulo 13 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entendemos que este manantial quedó abierto desde la crucifixión de Cristo hasta los días de hoy y hasta los días que el Señor venga. La muerte de Cristo y su resurrección es un manantial abierto para cada casa realmente de todas las familias de la tierra. Todos hoy pueden venir y pueden creer en el Señor Jesucristo, recibir de este manantial, esta sangre del pacto, fluye y fluye, fluye porque es poderosa y eterna, y es infinita, porque el Señor realmente, como dicen en otros pasajes, Él es el agua viva, de Él es un agua que nunca deja de brotar, es un agua que nunca deja de satisfacer. Entonces, este manantial abierto lo podemos disfrutar hoy en día y nosotros hemos bebido de este manantial, pero hasta aquel entonces todavía va a estar abierto este manantial. Y es un manantial, aquí dice, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Todos nosotros pasamos por ese manantial, nos alimentamos de ese manantial, nos purificamos de esa inmundicia y de ese pecado, y podemos realmente ser parte de la ciudad amada, del pueblo de Dios. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, de aquí hermano, en aquí en adelante necesito que si estaban dormidos, se estiren un poquito y se tomen un vaso de agua fría, algo así, ¿ya? Porque de aquí es importante ir entendiendo y también ir analizando lo que viene enseguida. Después de esto va a marcar el juicio contra los falsos profetas. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Algo que siempre fue de tropiezo para Israel, para Jerusalén, fueron la idolatría por un lado y por otro los falsos profetas. Hubo un momento acá lo tengo anotado, Primera de Reyes, capítulo 22, donde estaba el rey Acab y iba a ir a una guerra y su compañero le dice si conocía algún profeta para consultar a Dios antes de ir a la guerra. Y él llamó a 400 profetas y todos dijeron que sí, que fuera porque el Señor estaba con ellos e iban a ganar y todo de maravilla. Y este compañero le insistió, hay otro profeta para que estemos seguros, y él dijo, sí, hay uno que se llama Micaías, pero él siempre me profetiza mal, siempre me dice cosas negativas. Y al final igual lo llamaron y al final él dijo que no fuera, porque iba a morir en ese lugar, iba a perder. Y es interesante que por un profeta bueno en aquel tiempo, habían 400 falsos. Entonces, imagínense la dificultad para encontrar realmente la voluntad del Señor en esos tiempos de pecado, de inmundicia, de soberbia. Y Micaías, solamente él dijo que no fueran y todos los otros dijeron que sí. Y mucho, incluso a Micaías en esas circunstancias lo maltrató un profeta
porque según este profeta le había ofendido diciendo de que Dios lo había abandonado, que su espíritu no estaba con él. Y los falsos profetas fueron una piedra muy grande para Israel, también como la idolatría, y Dios promete quitar realmente estos profetas de en medio y la idolatría. Y si usted lo piensa bien, hermanos, después de todo esto, no se levantaron profetas como aquel entonces, 400 profetas que digan algo en contra de la voluntad de Dios, ni Jerusalén volvió a caer nuevamente en idolatría de este modo, con imágenes, y Dios fue limpiando todas estas cosas, ¿ok? Pero va a haber un día en que ya no va a haber más de esto y va a condenar a los falsos profetas. Miren lo que dice el versículo 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Va a haber un tiempo en que el celo va a ser tan grande por Dios, es que hasta aún la familia va a levantarse contra el falso profeta. Y sucederá, versículo 4, en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Aquí hace referencia un poco a Amós, cuando en el capítulo 7 le preguntaron, bueno, prácticamente lo estaban echando porque ya no quería que profetizara Judá, y le decía, ándate a tu tierra, anda a profetizar allá y todo. Y Amós confesó y dijo que él no era profeta, él era un trabajador del campo. Él realmente no provenía de una familia de profetas, ni tampoco había ido a la universidad de profetas, como en aquel tiempo se hacía. ¿Ya? Habían personas que pertenecían a una familia de profetas y se pasaba mucho tiempo realmente con el grupo de los profetas, aprendiendo realmente este oficio. ¿Ok? Entonces, el falso maestro dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra. Tal vez, y leí mucho de esto, se puede referir a que incluso hasta falsos profetas van a arrepentirse en el día final. Por decir esto, no soy profeta, yo realmente soy un labrador de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y yo sé que muchos, tal vez ustedes han escuchado, que muchas personas refieren este pasaje al siguiente a Jesús, como estas marcas en las manos, refiriéndose a Jesús. Pero recuerden que estamos en un contexto de falso profeta. Y recuerden que cuando le preguntarán, él mismo dice que él no es profeta. Jesús nunca dirigía eso, ¿ok? Él siempre afirmó que él era el Hijo de Dios, que era el profeta que había de venir, y acá él dice, no soy profeta, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y la mejor explicación que encontré de eso, que a mí me pareció lógica, era, y tiene que ver con las prácticas de los falsos profetas. Los falsos profetas, bueno, antes de eso, es importante marcar que dice, esta herida está en tus manos, y que apunta más hacia los brazos. Algunos incluso han traducido como espalda, ¿ok? Y que tiene que ver mucho con las heridas que los falsos profetas se hacían en su cuerpo, o que los demás le hacían a causa de los falsos dioses, de los dioses paganos. No sé si recuerda a Elías, ¿se acuerda de Elías y los falsos profetas? Los profetas de Baal, cómo Elías preparó ahí el becerro y todo, y estaban los profetas de Baal golpeándose y sangraban y se hacían heridas, clamando para que Baal les respondiera.
Entonces se cree que esto hace referencia a eso, a las heridas del falso profeta, que estaba dispuesto incluso a morir por la falsedad. Por eso él dice, con ella fue herido en la casa de mis amigos, los que supuestamente eran sus amigos. Ahora, esto nos marca el tiempo del fin, como el Señor va a condenar, y creo yo también va a dar arrepentimiento a algunos falsos profetas o maestros, porque también creo que nuestro Dios es un Dios misericordioso, que tal vez como nosotros en algún momento estuvimos practicando cosas realmente vergonzosas, también el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y miren lo que dice el versículo 7. Aquí ya cambia bruscamente y habla acerca del pastor. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Acá nosotros estamos seguros de que en este pasaje se está hablando de Jesucristo. Podemos verlo en pasajes como Mateo 26, 31 o Marcos 14, 27, donde el mismo Jesús cita estas palabras cuando iba a ser crucificado, diciéndole a sus discípulos de que iban a matarlo y de que ellos iban a dispersarse. Y eso fue literalmente lo que pasó. Y dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. Va a destruir 2/3 partes de este pueblo, pero la tercera parte de este pueblo lo va a mantener. Y mire lo que va a hacer con este remanente. Meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, no para destruirlos, sino para purificarlo. Dice, meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. El pastor verdadero aquí, que es el Señor Jesucristo, prometió acá en Zacarías de que al menos la tercera parte de su pueblo iba a ser purificado, iba a ser realmente probado, e iba a quedar como oro y plata, resplandeciente, gracias al pastor que lo purificó, y que este remanente iba a llamarle pueblo mío, y ellos dirían, Jehová es mi Dios. Y esto lo podemos ver ya cumplido realmente, y tal vez también puede apuntar a un futuro cuando el Señor venga en su segunda venida. Recuerden que estamos hablando de aquel día que puede significar a veces la segunda venida, pero a veces también menciona la primera venida, como lo vimos anteriormente. Entonces, por último, entramos al capítulo 14 y Zacarías va a seguir recibiendo esta profecía, que en los tiempos de Zacarías era una profecía de ánimo. Él podía tal vez ver una ciudad un poco desierta, desanimada, con poca gloria, con muchos enemigos alrededor, pero el Señor le estaba revelando realmente su plan perfecto, sus propósitos hasta desde la primera venida hasta el fin de los tiempos. Y esto iba a animar al pueblo y especialmente a Zacarías. Y el capítulo 14 hablamos, se habla específicamente de lo que el Señor hará a través de los tiempos con su segunda venida. Y esto, hermanos, tienes que animarnos a esperar esa segunda venida, a tal vez sacar de nuestra cabeza la realidad en que estamos sumergidos, de que cómo lo voy a hacer, de que, por ejemplo, no todo va mal. Y el cristiano que tiene estas cosas en su cabeza cambia de mentalidad, vive su día diferente, trabaja su día diferente, sufre su día diferente, porque tiene la esperanza puesta en Jehová. Versículo 1 y 2
va a hablar específicamente de la destrucción del templo, años 70 después de Cristo. Dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será aportado de la ciudad. Algunos creen que esto se refiere, como ya dije, a la destrucción de Jerusalén, años 70, y otros también creen que se refiere también al fin de los días, antes de la venida del Señor, que se narran tal vez como hechos muy similares. Puede ser que se refiera a las dos, ¿ya? Yo no tengo la autoridad para decir, no, es esto y punto, porque el Señor, el Señor es el Señor. Entonces puede escribir esto como figura de estos dos acontecimientos, ¿ok? Que si uno los analiza, es específicamente lo que pasó en el año 70, con la destrucción de la ciudad, y también podemos ver otros textos que apuntan también de que el fin de los días también va a ser así, el fin de los tiempos, antes que el Señor venga. Entonces vemos que el Señor iba a permitir parcialmente que su pueblo fuera atacado y destruido, saqueadas las casas, etcétera, etcétera. Pero el versículo 3 comienza ya a avanzar en el tiempo y dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Algo interesante que en aquel día el Señor va a descender sobre el monte de los olivos, y algo interesante es que él, por ejemplo, en Mateo, podemos ver que él habló de estas cosas sentado en el monte de los olivos. Interesante de que él estaba hablando de estas cosas y estaba sentado donde él mismo va a descender un día y donde va a hacer presencia sobre estos montes. Dice y que el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, se va a expandir mucho. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Y esa es la palabra más clave para interpretar, según yo, que esto se refiere a la segunda venida. Cuando dice, y vendrá Jehová mi Dios con él y todos sus santos. Y que vamos a ver también que en Apocalipsis se menciona mucho, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, que él viene con sus santos. ¿Qué entendía un judío en el Antiguo Testamento cuando alguien decía los santos? No entendía específicamente como nosotros entendemos como el pueblo de Dios, ¿ya? Aunque se utiliza el término así. Los santos en el Antiguo Testamento se utiliza mayormente para hablar de ángeles, ¿ok? Pero también en ciertas porciones se utiliza para hablar de los hombres de fe del Antiguo Testamento, ¿ok? O como nosotros le llamamos hoy en día los santos del Antiguo Testamento. Así que lo más probable para mí es que cuando el Señor venga, vendrá con la majestad de todos sus santos, como sus ángeles. Como sale, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1, Ezequiel ve la visión de la gloria de Dios y está el Señor ahí en toda su majestad y alrededor de él todos sus santos, todos sus ángeles, todos los cuatro seres vivientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Señor venga, vendrán con tal gloria que ese día será de esta manera. Versículo 6. Y acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Esto es algo que tal vez yo siempre he pensado.
que cuando el Señor venga, como nosotros sabemos que Dios es luz, no hay tinieblas en él, eh, yo siempre he pensado que cuando el Señor venga va a opacar el sol, ¿me entiendes? Y va a opacar las estrellas y cualquier cosa brillante que exista sobre el universo va a quedar como una vela a punto de extinguirse, ¿me entiendes? Porque la gloria de Dios es tan magnífica, tan sublime, tan poderosa su presencia, su rostro como el sol, que realmente el sol va a ser nada al lado de él. Entonces, cuando el Señor descienda, va a ser algo tan único en la historia de la humanidad, tan glorioso, tan majestuoso y tan temible, porque aquí sale que la gente tiene, los que obviamente no creen en Él, van a salir huyendo, aterrorizados, como el terror que tuvieron en el terremoto de los tiempos de Usías, dice. Entonces la venida del Señor va a ser tan majestuosa que realmente Él va a llenar de luz todo este planeta sin necesidad de horario, sin necesidad del mismo sol, porque la presencia del Señor va a ser tan fuerte, tan magnífica, que realmente va a impactar y van a hacer lamento, como ya vimos en el capítulo 12 al final, por este Hijo que fue crucificado. Dice el versículo 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano e invierno. Y esto tal vez puede hacer referencia a los ríos que menciona Apocalipsis capítulo 21 o 22, si no me equivoco, que usted también lo puede chequear ahí. Dice el 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, del sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hanael hasta los lugares del rey. Lo que está tratando de decir ahí, tal vez usted lo ve muy complejo, pero lo que está diciendo es que la ciudad se va a expandir en sobremanera. Ya no va a ser solamente como lo conocemos, una ciudad ahí sitiada, Jerusalén chiquitita como la vemos en el mapa, sino que se va a expandir y que realmente el dominio va a ser tremendo. Y morarán en ella, mire el versículo 11, dice, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Acá estamos hablando de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo como esposa ataviada, que menciona Apocalipsis. De acá dice que el 11, que vamos a morar en ella y no habrá nunca más maldición. Como dice Apocalipsis, que nada inmundo entra a esa ciudad, que la maldición ya realmente se exterminó. Nunca más maldición y va a haber una ciudad habitada confiadamente. Versículo 12. Y esta será la plaga que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Ya lo que vimos antes. Dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Esto es lo que va a producir la venida del Señor en el incrédulo, en el impío. Cuando ellos vean al Señor que viene descendiendo y van a lamentarse por haber negado a este Señor, dice que en ese mismo instante su carne se va a corromper mientras ellos están de pie. Eso ya es terrible y fuerte, ¿cierto? Se consumirán las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca, o sea, se le va a derretir en su propia boca del miedo, de la presencia, porque la misma presencia de Dios va a venir con presencia de juicio. Y acontecerá, versículo 13, en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, como ya lo vimos anteriormente,
pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero, y se levantará su mano contra la mano de su compañero. Como marcan otros pasajes también, ellos mismos van a intentar matarse, pero no van a poder, ¿cierto? Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Todas las posesiones, toda la milicia que estas personas tienen o tendrán y que van a llevar en contra del Cordero, va a ser realmente heridas por el Señor con plaga, como dice el versículo 15. Y este libro termina de una manera muy hermosa. Un gran final para un gran libro, porque el versículo 16 dice, en adelante dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Todos los que sobrevivieron de las naciones realmente son las personas que se arrepintieron, obviamente, de sus pecados y creyeron en Cristo, y que realmente en algún momento fueron enemigos de Dios, pero el Señor realmente les rescató. Y ellos subirán de año en año para adorar al Rey. Aquí hace referencia, yo ya lo dije anteriormente, a la doctrina sacerdotal del mismo Zacarías. Recuerden que él era un sacerdote joven, y utiliza la figura de la fiesta de los tabernáculos. Ya esta fiesta que recordaba cómo el Señor los libró, también es llamada la fiesta de Pentecostés, también como vemos en Hechos 2. Entonces, como todas las familias de diferentes partes subían a Jerusalén a adorar, porque el Señor los liberó un día, y realmente después, como sabemos, habitaron en tiendas y celebraban y daban ofrendas, agradeciendo a Dios por la liberación. Pero dice también el versículo 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Quiénes son estos que no subieron a Jerusalén? Todos los que rechazaron en algún momento a Cristo, y los que nunca se arrepintieron de sus pecados, estos son los que no subieron a Jerusalén para adorar, y que dice, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Ya? Que la lluvia sabemos que para un judío, tanto también para muchas otras naciones, es un símbolo de bendición, un símbolo de prosperidad, ¿cierto? Entonces, los que subieron a adorar van a realmente disfrutar la eternidad con Cristo, pero los que no subieron, sino que los que se rebelaron contra el Rey, estos realmente no tienen futuro. Eso es lo que está diciendo. ¿Okay? Es interesante de que Zacarías entendía lo que Dios estaba diciendo aquí, que muchas familias de la tierra iban a subir a adorar. Y eso creo que ningún judío lo vio hasta aquel tiempo. Subían judíos, obviamente, que vivían en otras partes o en otras naciones en aquel tiempo, como en Hechos 2, por ejemplo, cuando se habló por primera vez en lenguas, ¿se acuerdan? Pero nunca los judíos vieron a gentiles subiendo, personas de las naciones subiendo a adorar al Rey. Entonces, esa es la imagen que muestra aquí, dice, todos los que los sobrevivientes de las naciones que subirán de año en año para adorar al Rey de Jehová de los ejércitos, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Acá tenemos una prueba más de que Dios siempre consideró a todas las naciones para salvación, no exclusivamente al judío o al israelita. Y terminamos con esto, versículo 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga, porque Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todos los que no subieren, Egipto siempre referencia a la esclavitud,
donde el mismo pueblo fue esclavo. Todos los que de Egipto no subieren, sino que permanecen esclavos y no creen en Cristo, las plagas, dice, vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hoy, día en día, hay gente que todavía sigue subiendo para adorar al rey. ¿Ok? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos haciendo un llamado al arrepentimiento, a la fe, y cada ser humano tiene hoy la posibilidad de venir y de disfrutar de ser parte del pueblo de Dios. Pero si los esclavos permanecen esclavos y no se arrepienten de sus pecados y no quieren ser libertados, sino que quieren permanecer en su esclavitud porque aman su esclavitud, aman sus pecados, ellos van a ser destruidos con las plagas que Dios va a traer para herir a las naciones que no suben a celebrar esta fiesta simbólica de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día, acá encontramos los últimos dos en aquel día, versículos 20 y 21. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Antes de explicar un poquito esto, debemos contextualizar. Acá estamos hablando ya de la consumación de todas las cosas. La nueva Jerusalén ya ha descendido, el pueblo de Dios ya vive junto a él, y dice que en este tiempo estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Las campanillas de los caballos se utilizaban en el paganismo, algo más como superstición, que los idólatras ponían en los caballos campanillas para que tenía que ver algo más con espíritus. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí, hermanos, es que en aquel día, hasta lo más inmundo para nosotros, como un objeto que se utilizaba de una forma esotérica, va a ser santo en aquel día. ¿Me entienden? Cada utensilio va a ser santo. Antes solamente lo que estaba en el templo era santo, ¿cierto? El candelabro de oro, la mesa de la proposición, los utensilios, etc. Pero en aquel día, hasta los cubiertos de su casa van a ser santos, van a ser de oro puro y van a ser consagrados. Santos, santos realmente, no quise decir santo, 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 porque es solamente Dios, pero va a ser santo, santo, ¿cierto? Todos los utensilios, todas las cosas que hay en aquella ciudad van a ser realmente consagrados, por eso ahí sale con mayúsculas santidad a Jehová, como el sumo sacerdote poseía también utensilios que decían santidad a Jehová. Y dice, mire, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Ocupa esta figura que era típica del pueblo judío, de las ollas, del paganismo en aquel tiempo, de las campanillas, para marcar que todas las cosas van a ser purificadas y van a ser realmente consagradas al Señor. Nada, pero nada de lo que exista va a tener una utilidad pecaminosa. Ni tampoco lo va a utilizar alguien que tenga pecado en su vida. Incluso alude al final de que ya no va a existir el comercio. No va a existir, dice en aquel día, no habrá más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Todo lo que exista va a estar dirigido para glorificar a Dios, para consagrar a Dios, para realmente dar gloria a Dios con nuestra vida y cada cosa que hay en ese lugar, incluyéndonos a nosotros, que somos su pueblo, incluyendo a todos los redimidos de la historia, al pueblo santo de Dios, a la ciudad amada, a los judíos, a los gentiles y a todos los que han profesado fe por Cristo verdaderamente, todos ellos
van a estar en esta ciudad. Así termina el libro de Zacarías y nos anima a mirar a ese lugar, el lugar santo, el lugar donde todos nosotros vamos, que no debemos olvidar, hermanos, que esa es nuestra ciudadanía, que esa es nuestra casa. Ese es el lugar donde vamos a vivir para siempre y debemos trabajar por ese lugar, por esa gloria para nuestro Señor, y todo lo que vivimos hoy y lo que viviremos en nuestra vida, si el Señor no viene antes, espero que así sea, todo lo que hagamos, pensemos, tiene el fin de glorificar al Señor y apunta hacia aquel día cuando el Señor será el centro de todo consagrado a Él, todo que dé gloria a Él, y que realmente nosotros vamos a vivir con nuestro Rey, adorando, como dice el versículo 16, y de fiesta, glorificando su santo nombre. Así que le animo a tomar estos pasajes porque son tan contemporáneos para nosotros, porque nosotros estamos más cerca de la ciudad que Zacarías, estamos muy cerca de la ciudad y estamos disfrutando del privilegio tan grande de poder entender estas cosas que tal vez ni siquiera Zacarías pudo entender en totalidad. Pero nosotros hemos visto cómo estas profecías se han cumplido, hemos visto cómo el Mesías vino y veremos cómo el Señor volverá a venir por nosotros, por su iglesia, por su ciudad amada, y podemos entenderlo, podemos disfrutarlo y tenemos más conocimiento que el profeta Zacarías en nuestra vida y en nuestra Biblia. Así que le animo con estas palabras para que descansemos en el Señor, para que trabajemos para su reino, porque el Señor vendrá muy pronto. Estoy seguro que el Señor vendrá muy pronto. Así que oremos para que el Señor también agarre esta palabra y la sumerja en nuestro corazón. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias por este libro hermoso que nos has permitido estudiar. Gracias porque tu palabra es fiel, siempre se cumple. Hemos visto a través de la historia cómo tú has confirmado estas palabras y creemos también por eso que tú vas a confirmar la que falta. Creemos que tú vendrás, Señor. Creemos que estos tiempos apuntan a la renovación, al juicio final, a la purificación, al tiempo de la ira. Por eso también ruego por misericordia para este mundo. Señor, ten piedad porque veo como el mundo se va depravando, veo como el mundo se va revelando, veo como el mundo se va haciendo cada vez más independiente de ti, y como el mundo va realmente negándote, dejándote de lado, revelándose, glorificándose a ellos mismos, para adorarse a ellos mismos, para vivir solamente para ellos mismos. Por eso ten piedad de este mundo, ten piedad de nuestras familias, ten piedad de nuestra iglesia, de todos los hermanos en la fe. Perdón porque hemos vivido tal vez en nuestra vida, nuestro cristianismo, de una forma tibia, pasiva, mediocre, pero ayúdanos, Señor, a poder ser realmente un guerrero para ti, como decía el pasaje. Si somos los más débiles, ser como David. Señor, ayúdanos a adquirir tu palabra, tu consejo. Ayuda a nuestra iglesia a crecer. Despierta su espíritu para que tengan sed de ti, para que no puedan realmente vivir cada día sin tu palabra. Despiértanos, Señor, para que podamos saborear tu palabra cada día, necesitar fuertemente orar a ti. Quebranta nuestros corazones, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Enfrenta nuestro pecado. Si hay cosas que aún te estamos fallando, muéstranos en qué cambiar. Te ruego para que tú ablandes nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Anima, edifica tu iglesia y que ellos también juntamente todos nosotros podamos crecer
en un mismo cuerpo para parecernos cada vez más a Cristo. Gracias por Jesús, porque lo enviaste, y rogamos, Señor, para que tú tengas misericordia y puedas enviar muy pronto a nuestro Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, agradecemos al Señor por su palabra, ¿cierto? Por el ánimo, la esperanza que la palabra del Señor nos da. Agradecemos a nuestro hermano también por su exposición, ¿cierto? Y quedémonos meditando en esto. La próxima semana vamos a comenzar también con un nuevo libro, con Malaquías, ¿cierto? Para finalizar los profetas menores, con nuestro hermano Ricardo va a estar ahí, no sé, para que sepan más o menos el tiempo va a ser el mismo, una más o menos. Entonces, no, vamos a estar unas 3 o 4 semanas también con Malaquías para que no lo tenemos todo de una vez y vamos a estar viéndolo ahí. Hermano, esté meditando en esto, que la venida del Señor le dé alegría, que la venida del Señor nos dé gozo, nos dé confianza, que la venida del Señor haga descansar nuestras almas en que viene el Rey de Justicia, en el cual descansa nuestra vida a traer su gloria eterna y nosotros seremos manifestados con Él. La palabra del Señor dice que aún la creación espera anhelosamente la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, un día vamos a estar allí. Bien, queridos hermanos, vamos a orar para finalizar nuestra reunión, para ya descansar, y vamos a terminar también orando por las autoridades, por nuestro país, por nuestra nación en general, ¿cierto? Poniendo delante del Señor todo lo que estamos viviendo, sin perder el gozo y la esperanza que el Señor ha puesto en nosotros. Querido hermano, le hago un llamado como lo he hecho otras ocasiones. Usted, así como yo, y cada uno de nosotros tenemos a nuestros hermanos que no vemos acá como contacto, en teléfono, WhatsApp, en otras cosas. Envíe un mensaje, escríbale, anime a otros. No por el interés de que seamos muchos, no, es porque los amamos, porque queremos que estén bien. Escríbale: te he echado de menos, espero que estés bien espiritualmente, espero que estés firme en el Señor. Hermano, eso, si quisiéramos otra cosa, no sé, estaríamos inventando cualquier cosa para atraer gente, pero no, estamos preocupados de animar a los hermanos, animar, esperar que estén bien, confiar que su corazón esté fortalecido en el Señor. Entonces, para eso, el Señor nos ha puesto a todos en esa labor. Vamos a orar y finalizamos nuestra reunión. Padre Celestial, les doy gracias por este tiempo que tomamos delante de ti en sencillez, en humildad, en amor. Señor, agradecidos por tu palabra, agradecidos por tu consejo, agradecidos, Señor, porque tú has puesto la profecía en tu palabra para fortalecernos, para que con temor reverente miremos al futuro, Señor, sabiendo que tú juzgarás todas las cosas, que, Señor, un día tú darás retribución a este mundo. Padre Celestial, castigarás el pecado, pero también veremos las riquezas de la gloria de tu gracia, Señor, al ver cómo tú rescatas a tu pueblo, lo estableces para siempre, en una comunión perfecta contigo, en gloria, en paz, con el gozo de que tú habitas en medio nuestro. Padre Celestial, ayúdanos a esperar anhelosamente, como dice el apóstol Pedro, esperando y apresurándonos a tu venida, esperándola y apresurándonos hacia ella. Señor bendito, viviendo santa y piadosamente el tiempo que nos resta en esta carne. Padre Celestial, queremos y anhelamos estar delante de ti. Anhelamos, Señor, que lo corruptible, Señor, se visto de incorrupción
y heredemos, Señor, la herencia eterna, la gloria junto al Señor Jesucristo. Padre Celestial, que nuestro corazón medite en estas cosas, que nuestro corazón espere en estas cosas. Señor, yo te lo ruego, que ningún pesar pasajero nos abrume de tal manera que dejemos de ver aquella gloriosa manifestación del Señor Jesucristo. Padre, que ni enfermedad, ni problemas económicos, ni situaciones familiares o laborales o sociales, Señor, nos nublen la vista de aquello que tú has preparado para los que te aman. Padre Celestial, queremos estar gozosos en medio de cualquier clase de angustia o tribulación. Padre Celestial, haznos una iglesia sana en esto. Señor bendito, te ruego por los hermanos, Señor, que están desanimados, te ruego por los hermanos que son de poco ánimo, Señor amado, te ruego por aquellos que se han quedado en el camino solo porque se han quedado, Señor, fortalezca, los anime, los exhorte sus corazones, Señor, sabemos que hay diferentes situaciones, algunos son de poco ánimo, algunos, Señor, se han ido relajando, algunos, señores, están impedidos por diferentes razones de hacerse parte de estas reuniones. Padre bendito, cualquiera sea la situación, te rogamos que tú infundas ánimo, tú infundas, Señor, fortaleza, infundas, Padre, aún hambre espiritual, Señor, hambre y deseo de estar delante de ti y de honrar, Señor, tu nombre a través de ser fieles a estar, Señor, en comunión con el cuerpo que es la iglesia. Padre Celestial, ponemos delante de ti no solo a la iglesia, sino que también a las personas que tú tienes por autoridad civil sobre nosotros. Oramos, Señor, por el presidente, oramos por su consejo de ministros, oramos especialmente por el ministro de Salud en este tiempo, Señor. Padre, oramos por todo su consejo, Señor, y las decisiones que están tomando. Te rogamos, Señor, que traigas buenos tiempos a nuestro país, a nuestras ciudades. Señor amado, te rogamos, Señor, que tú le des sabiduría, fortaleza, ética, compromiso, Señor, en la labor pública que tú les has dado. Señor bendito, pon gran temor en las autoridades de usar la autoridad que tienen para el bien de los ciudadanos, Señor, y no para el provecho personal. Señor bendito, bendiga a policías, militares también que están en las calles en estos días, que ejercen autoridad, Señor, porque los podemos ver como comisionados por ti para el bien de los que hacen el bien, Señor, y para temor del que hace lo malo. Padre Celestial, bendiga sus vidas por causa de esto, guárdelos, cuídelos, Señor, y ponga testimonio de ti entre ellos. Sabemos que entre policías y entre militares hay muchos hijos tuyos, Señor, muchos que profesan la fe en Cristo Jesús, Señor. Dele en este tiempo buen testimonio de entre sus pares, Señor, para que puedan hablar de Cristo. Te encomendamos todas estas cosas, Señor, y las dejamos delante de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Ya pueden descansar. Abre su micrófono y pueden despedirse. El Señor les bendiga mucho, queridos hermanos. Hermanos, chao. Tenemos mala la cámara. Chao, Sandra. Chao.